Señor. Amados, en este día tenemos un título y se llama, un título de enseñanza y se llama Nuestra Autoridad. Nuestra Autoridad. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, por este un día más que nos concedes estar en tu presencia, Señor, en medio de mis hermanos, tus hijos amados. Y te damos gracias, Señor, porque podemos estar sentados con libertad a tus pies, Señor, para recibir el alimento de tu palabra. Espíritu Santo, te rogamos que tú nos hables en este día. Usa mis labios únicamente, Señor, para hablar tu palabra, Señor, y que la podamos entender para ponerla por obra al pie de la letra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Nuestra autoridad. ¿Sabía que Dios nos dio una autoridad tremenda? Gloria a Dios. Dios originalmente le dio al hombre dominio, autoridad sobre las aves del cielo, las bestias del campo, los peces del mar y sobre toda la tierra. Originalmente. Vamos a ver en Génesis 1, versículo 26 al 28. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Gloria al Señor. Aquí vamos a ver la palabra de Dios. Y dice así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Una conferencia entre el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gloria al Señor. Aquí vemos claramente que el Señor dio autoridad al ser humano cuando fue creado. Pero, siempre falta un pero, no, siempre está el pero ahí. Pero Adán y Eva pecaron y perdieron su autoridad, perdieron su posición dada por Dios. Qué triste, hermano. Y Satanás usurpó esa autoridad y se convirtió en el príncipe de este mundo. ¿Sí, amados? Y todavía es el príncipe de este mundo. De este mundo, no de nosotros. Veamos en Juan 12:31. El mismo Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él reconoció. Porque Él no puede decir mentiras. Él es la verdad. Juan 12:31. San Juan 12, versículo 31. El Señor ya había anunciado su muerte y su resurrección. Entonces, por lo tanto, Él les dice a los discípulos: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Porque ya el Señor estaba profetizando su próxima muerte y resurrección. Y por eso el juicio de Satanás ya estaba cerca. Veamos en Juan 14:30, otra expresión del Señor. Juan 14:30, para reconocer que bíblicamente Satanás es el rey de este mundo. Y dice el Señor Jesús: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo,
y él nada tiene en mí. Gracias, amados hermanos, a que Cristo le quitó a Satanás las llaves del infierno y de la muerte. Ahora Satanás ya no tiene esa autoridad completa. O sea que no tiene autoridad sobre nosotros, los hijos de Dios, a menos que nosotros se la entreguemos. Cristo nos dio autoridad a nosotros, pero si nosotros desobedecemos a la palabra, desobedecemos a Dios, esa autoridad se la volvemos a entregar a Satanás. Hacemos igual que lo que hizo Adán y Eva por desobedecer a su Creador, por desobedecer a Dios y obedecer al diablo. No olvidemos, hermanos, que cuando nosotros desobedecemos a Dios, automáticamente estamos obedeciendo al diablo. No es que desobedecemos a Dios y terminó allí, no. ¿Por qué desobedecemos a Dios? Porque estamos obedeciendo al diablo. Estamos creyendo más en el diablo que en Dios. Si Dios le dijo a Eva, a Adán y Eva, del fruto de este árbol no comerás. Y vino Satanás y le tentó. ¿A quién obedecieron? Al diablo, pues. Es lo mismo que hacemos todos y cada uno de nosotros cuando desobedecemos la palabra de Dios. Es para obedecer al diablo. No hagas esto, dice el Señor. Y nosotros decimos, yo voy a hacer esto. Entonces, ¿a quién estamos obedeciendo? Al diablo. Y desobedeciendo a Dios. Eso causa muerte espiritual. Automáticamente nos quedamos separados de la presencia de Dios. Es un pecado gravísimo. No nos morimos físicamente, pero peor nos morimos espiritualmente. Vivimos otra vez en tinieblas, esclavizados al mismo diablo. Sí, amados. O sea que, porque todo pecado trae consecuencias. Todo pecado. No hay un pecado que diga este pecado es blanco, no trae consecuencias. Pues sí. Amados, la Biblia dice que sí trae consecuencias. Imagínense qué desobediencia más simple aparentemente vemos allí. Que el Señor les diga, no comas de este árbol. Y van y comen, y eso fue suficiente. Pero ahí está la desobediencia, es pecado. Desobedecer a nuestros padres es pecado también. Si nuestros padres nos dicen, no hagas esto, no tengas esta amistad que no te conviene, tenemos que obedecerlos. Si no obedecemos a nuestros padres, estamos también desobedeciendo a Dios y obedeciendo al diablo. Le estamos entregando la autoridad que Cristo nos dio en bandeja de plata al miserable diablo. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Cuando el Señor Jesús fue tentado, el diablo le ofreció los reinos de este mundo al Señor Jesús, al Creador. Y no le estaba mintiendo, no. Porque el Señor le había dicho, no, ¿por qué me estás mintiendo? ¿No? Él aceptó que el diablo estaba diciendo verdad allí. Pero veamos en Lucas 4:6. Lucas 4:6, retrocedamos un libro. Lucas 4:6. Y veamos lo que dice el Señor. Desde el verso 5.
Lucas 4, versículos 5 y 6. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo al Señor: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Quién le entregó? Adán y Eva. Adán y Eva le entregaron toda la autoridad que Dios le dio a nuestros primeros padres. Gloria al Señor. Aquí vemos claramente, amados hermanos, que Adán y Eva entregaron su autoridad y dominio de la creación terrenal de Dios cuando le desobedecieron. Vamos a ver en Génesis 3 del 1 al 6. Génesis 3 del 1 al 6. Aquí está el pecado original, el primer pecado del hombre. Y por ese pecado entró la muerte a todos los hombres. Génesis 3 del 1 al 6 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, o sea, Satanás, y poseyó a la serpiente, se metió en la serpiente, y la serpiente le habló. Seguramente en ese entonces, yo creo que los animales hablaban, porque ella no se asustó, ¿verdad? ¿De entender así? Entonces dice: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Así nos dice Satanás y sus demonios cuando nosotros estamos pensando en algo malo. Dice: no, pero esto no le gusta al Señor, me puede esto traer consecuencias. Y ellos nos dicen: no, no te va a pasar nada. Eso es mentira del diablo. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oh, querían saber, tener más sabiduría, más autoridad que la que Dios les dio. Dios ya le había dado autoridad, pero ellos querían más, querían ser como Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, su información buena, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así fácilmente entra el pecado en nuestra vida. Así sutilmente somos engañados por el diablo y los demonios. Por eso debemos ver aquí que esta palabra está escrita para nuestro beneficio, para no volver a caer como cayeron nuestros padres. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos, que buscando sabiduría, que buscando dominio y autoridad, escuchemos la voz del diablo en lugar de escuchar la voz de Dios. Mucho cuidado. Por buscar poder, por buscar autoridad, escuchamos la voz del diablo y no escuchamos la voz de Dios. ¿Quién ofrece más? Así estamos. La voz de Dios, amados hermanos, está escrita aquí en la Biblia. Aquí
en su palabra, para que no nos pase lo que le pasó a Adán y a Eva. Por esa razón Dios permitió que tengamos esta Biblia, este manual de instrucciones, para nosotros obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Veamos en 2 de Pedro 1:19. 2 de Pedro 1:19. He aquí la prioridad que debe tener la palabra en nuestras vidas, mis amados. Gloria al Señor. Por eso yo siempre les ruego, amados, aliméntese de la palabra todos los días, todo el tiempo, para que nuestra mente esté ocupada con los pensamientos de Dios y el enemigo no tenga cabida en nosotros. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos que estar atentos todos los días a esta palabra escrita, esta palabra profética más segura, a la cual tenemos que estar atentos, porque esta es la que nos alumbra en este mundo oscuro en que vivimos. Este mundo es lleno de oscuridad. Nosotros somos la luz que alumbramos el mundo. Pero si no nos alimentamos de la palabra que es luz, ¿cómo vamos a alumbrar? ¿Cómo vamos a esperar que salga la luz en nosotros si no nos iluminamos con la palabra? Es imposible, ¿verdad? Veamos en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. El diablo no se duerme. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Y el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, actualiza esa tentación diabólica, engañosa, de la que sufrió Eva. Segunda de Corintios 11:3. Gloria al Señor. ¿Lo tienen ya? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nuestra mente sea engañada por la mentira de Satanás. Él no ha cambiado, Él es el mismo. Su plan es el mismo: robar, matar y destruir. Sí, hermanos. En 1 de Juan capítulo 4:1 nos da un consejo del Señor. 1 de Juan capítulo 4 versículo 1. Por eso tenemos que probar los espíritus. ¿Qué es lo que escuchamos? Eva no meditó en qué estaba escuchando. No comparó la voz de Dios con la voz del enemigo. Y por eso fue engañada. Nosotros tenemos la palabra de Dios para poder comparar lo que dice Dios con lo que nos dice el diablo a través de los sentidos, de las emociones. Sí, mis amados, por eso dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos
falsos cristianos están llenando las iglesias de todo el mundo, enseñando cosas que no son bíblicas, que no son de Dios. Por eso el Señor dice, prueba, examina, juzga, discierne lo que estás escuchando, lo que te están enseñando, y compáralo con la palabra profética más segura. Si está escrito, créele. Si no está escrito, deséchalo. Sí, hermanos. El mundo nos ofrece autoridad. Nos sigue ofreciendo. Pero nosotros no necesitamos nada del mundo. Nosotros necesitamos solamente lo de Dios, nuestro Padre. Él es más que suficiente para darnos lo que nosotros necesitamos. Y Él lo sabe. No tenemos ni que pedírselo, sino buscarlo a Él, adorarlo, respetarlo, obedecerlo, y Él va a añadir conforme a lo que nos falta. De esa manera no vamos a ser engañados. No esperemos que los ángeles nos hablen. No esperemos soñar con Dios, que diga Dios, te voy a dar esto. No. Nosotros ya lo tenemos todo. Todo lo tenemos aquí. Y todo se va a ir manifestando de acuerdo a cómo prospere nuestro conocimiento en el Señor. Según prospere nuestra alma. Sí, amados. Bendito sea el Señor. Es nuestra obligación, amados, analizar lo que oímos. Satanás reinó totalmente desde la caída de Adán hasta que Cristo pagó el precio por el pecado del hombre. Pero entonces cuando Él pagó, ahí cambiaron las cosas. Veamos en Mateo 28, 18. Mateo 28 y 18. Entonces tenemos que ubicarnos nosotros en ese grupo de discípulos, en ese grupo de creyentes verdaderos que vamos a obedecer la palabra del Señor. Entonces, para que el enemigo no venga a impresionarnos y nos diga, mira, si me obedeces te daré esto, te daré este otro. No. Nosotros no necesitamos nada de Él. El Señor dijo, ahí viene el príncipe de este mundo, pero Él nada tiene en mí, ni yo tengo nada de Él. Entonces vemos aquí en Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló a los discípulos diciendo, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo, si somos obedientes a su palabra, ¿qué más necesitamos nosotros? ¿Qué más? Gloria al Señor. Veamos en Marcos 16, 17 al 18. La autoridad que tenemos ya, esta la tenemos. Depende de nosotros si la usamos correctamente o no. Tenemos la autoridad. Pero si nos mantenemos fieles a Dios, entonces la autoridad está vigente para usarla tal cual está escrita. Mateo 16, versículo 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. Señales son milagros. En mi nombre echarán fuera demonios. Oh, qué bueno. En mi nombre echar fuera demonios. Qué bueno, en el nombre del Señor. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes
y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es autoridad dada por Dios. Mayor autoridad que la que tenía Adán y Eva. Porque ¿qué nos importa a nosotros que obedezcan los animales? Nos importa que no obedezcan los demonios. ¿Verdad que sí? Ajá, entonces mejor autoridad tenemos nosotros, pero tenemos mejor, y también tenemos mayores responsabilidades. Porque si no somos responsables con la autoridad que Dios nos ha dado, la perdemos enseguida, igualito que perdieron Adán y Eva. Sí, hermanos. Así que tenemos que ser muy cuidadosos en lo que el Señor nos da. Esa autoridad que Cristo la obtuvo, la extendió a toda su iglesia, a todo su cuerpo, en la gran comisión. De modo, hermanos, que la iglesia puede continuar su obra destruyendo las obras del diablo. Para eso estamos nosotros, para continuar destruyendo, no construyendo. El que se deja engañar por los demonios, por las mentiras, por el pecado, está construyendo el imperio del diablo, no está destruyendo. Destruimos es cuando obedecemos, cuando nos sometemos a lo que dice la Biblia, la santa y bendita palabra de Dios. ¿Qué dice en 1 de Juan 5, del 18 al 20? 1 de Juan. Primero de Juan capítulo 5, versículos 18 al 20. Gloria al Señor. Tenemos que ser hacedores de la palabra, vivir conforme a lo que dice ella. ¿Lo tienen? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es un requisito. Todos nosotros hemos nacido de Dios, por lo tanto no debemos practicar el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No puede tocarnos cuando no practicamos el pecado. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Pero nosotros somos de Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a través de la palabra y del Espíritu Santo para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en Cristo. Estar en Cristo es viviendo la palabra de Dios, obedeciendo a Cristo. Eso es estar en Cristo. No ir a la iglesia. No. Los demonios también vienen a la iglesia. Sí. Y si una iglesia no tiene autoridad, pues los demonios hacen fiesta ahí. Pero si ve autoridad, se van, dicen, no, aquí hay peligro, y se van, porque no son bobos. ¿Sí? Gloria al Señor. Cuando estábamos sin Cristo, amados hermanos, porque tenemos que recordar también de dónde nos sacó el Señor, no teníamos ninguna autoridad. No teníamos. Estábamos separados de Dios. Veamos en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Es necesario recordar de dónde nos sacó el Señor. ¿Para qué? Para nunca olvidarnos de dónde nos sacó. Y para tener misericordia de los que todavía no conocen a Cristo.
Efesios 2, versículos 1 y 2. Gloria al Señor. Y dice así: y Él os dio vida, Cristo nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque pertenecíamos a este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos los hijos que desobedecen a Dios, no opera en ellos el Espíritu Santo, sino el espíritu satánico. Porque a quien obedecemos, ese es nuestro amo. Si obedecemos a Dios, Él es nuestro amo. Si obedecemos al mundo, a Satanás, pues Él es nuestro amo. ¿A quién obedecemos? Ese es nuestro jefe. Usted en el trabajo, ¿a quién obedece? A su jefe, pues. Así es. Y nuestro jefe se llama Jesucristo. Bendito sea el Señor. Veamos sigamos. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Dios nos libró del reino de las tinieblas. Dios nos libró de este mundo asqueroso. Porque así hay que verlo, este mundo, hermano. Este mundo no es bonito. No. Este mundo no debe tener atractivo para nosotros. Él nos sacó de aquí para ponernos en un mundo mejor, en un mundo celestial, en un ambiente de santos. Sí, amados, Él nos libró, nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Al reino de su amado Hijo Jesucristo. Colosenses 1:13. Sí, hermanos. Nuestra autoridad vamos ejerciendo de acuerdo a nuestro conocimiento y obediencia a la palabra. Si conocemos lo que Dios ha hecho aquí en Colosenses 1:13, pues entonces tenemos que vivir como tal. Y mire lo que dice aquí. El cual, o sea, Cristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, del mismo diablo, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Fuimos redimidos, nuestros pecados Él los pagó. Aleluya. Entonces nos trasladó, nos sacó del mundo y nos puso en lugar celestial. Sí, amados. Entonces, ¿qué tenemos que amar? ¿El mundo donde nos sacó o el lugar donde nos mudó? ¿La vieja casa o la nueva? ¿Cuál quiere usted? La nueva, pues. Es más cómoda. Ahí no hay problemas. Gloria a Dios. Nuestra ciudadanía en la tierra fue trasladada a los cielos. Eso quiere decir Colosenses 1:3. Nuestra ciudadanía terrenal fue cambiada a la celestial. Dice mi hijo, ustedes se los saco del mundo y ustedes están acá. Espiritualmente. Y está asegurada esa posición si somos fieles. Veamos en Filipenses 3:20. Primero veamos Efesios 2:6. Efesios 2:6.
Mudó. Nos mudó del mundo al cielo. Gloria al Señor. Espiritualmente, sí. Pero después nos va a mudar totalmente. Totalmente. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Allí estamos, nuestra posición asegurada está allí. Nuestro espíritu está allí. Él ve eso, dice, allá está mi lugar. Por eso le dice a la carne, a los sentidos, hey, déjate de boberías. Allá está tu posición. No te conformes a este mundo. Y miremos Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 al 21. Aquí es cuando acaba de hacer la obra completa. Y vamos a poseer el cielo. Vamos a vivir en el cielo. Filipenses 3:20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde estaba primero? En la tierra, en el mundo. Ahora está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo enfermizo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Vieron? Vamos a ir con nuestro cuerpo glorificado a vivir por la eternidad en la presencia misma de nuestro Padre Celestial. Por eso nos mudó de este mundo asqueroso al reino de su amado Hijo. Satanás es el príncipe de este mundo. No lo olvidemos. Pero ya no es nuestro príncipe. Ya no. Ahora nuestro príncipe y Señor y Rey y amo y dueño se llama Jesucristo. Qué lindo. Él nos compró a precio de su sangre. Veamos en 2 de Corintios capítulo 6 del 19 al 20. 2 de Corintios capítulo 6. No, 1 de Corintios, perdón. 1 de Corintios capítulo 6 del 19 al 20. Primera. Gloria al Señor. Por eso que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es cualquier cosa. Nuestro cuerpo no le pertenece al mundo. En la escuela los compañeros dicen, ve, toma este cigarrito, fúmate. O tómate este líquido. No. Nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo. Es Dios. ¿Qué dice Dios? Tenemos rápido que decir, no, eso no agrada al Señor. Yo soy el templo del Espíritu Santo y aquí mora Dios en mí y por lo tanto no puedo hacer. Mire dice aquí, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. No somos dueños de nuestro cuerpo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él pagó, Él pagó con hasta la última gota de su sangre, dio por nosotros. Y Él tuvo que ir al infierno a pagar nuestro pecado, porque ya tenemos que ir nosotros. Por eso Él nos compró. Nos compró.
Pero mientras estemos en la tierra, amados hermanos, seguimos estando en territorio de Satanás. Ajá, ahí está esta advertencia, para que no nos confiemos mucho. ¿De quién era esta tierra? ¿Quién está reinando? Satanás, nuestro archienemigo. Por lo tanto, Él no nos va a tentar para darnos un premio, sino para llevarnos al infierno con Él. ¿Sí? Y Él tratará de gobernar nuestra vida engañándonos. El engaño. Él se va a disfrazar de ángel de luz y poner trampas maravillosas, bien bonitas, hablando mundanalmente, pero falsos. Falso, hermanos. Por esa razón se nos ha ordenado ponernos a todos los creyentes la armadura de Dios. Veamos en Efesios 6, del 10 al 13. Por esta razón es que se nos ordena. Porque vivimos en una tierra adversa a nosotros, gobernado por nuestro enemigo. Entonces, para no perder la autoridad ni la salvación, tenemos que ser obedientes y ponernos la vestidura celestial que consiste en la palabra de Dios, obedecer la palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, mis amados. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes en la palabra. No apartarnos de lo que ella dice. Vestidos de esa armadura de Dios. Protegidos con la palabra de Dios. Si no obedecemos, no tenemos autoridad. Si no nos vestimos como hijos de Dios, los demonios no nos van a respetar. Si usted es un soldado o un policía y anda desarmado, nadie lo respeta. Pero un soldado bien armado y equipado infunde respeto, hermano. ¿Verdad? Así mismo, los creyentes tenemos que estar bien armados y equipados con el poder de Dios, que es su palabra. Y dirigidos por el Espíritu Santo. Ay, ay, ay. Los demonios nos corren, hermano. Salen corriendo. No es que nosotros estamos corriendo de ellos. No, ellos no, nos huyen. Nosotros los hacemos huir cuando estamos vestidos como hijos de Dios. Vestidos. Me refiero a la vestidura espiritual. Gloria al Señor. Veamos en 1 de Pedro 5:8. 1 de Pedro 5:8. Y dice así, 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8, y dice, sed sobrios, templados, maduros, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar?
a los que descuidados, a los que no están armados y equipados con la palabra de Dios. Sí, si el enemigo lo ve bien armado, él se hace a un lado. Él anda buscando a los desarmados. Nuestra protección, porque dice velad. Nuestra protección, amados hermanos, y obligación es orar en todo tiempo para estar en comunión con Dios. Si oramos en todo tiempo, si tenemos una comunión con Dios todo el tiempo, entonces estamos en su presencia. Y es la única manera que el diablo no puede tentarnos. No estoy diciendo tocarnos, sino tentarnos. No nos puede tentar porque estamos en comunión con Dios. Pero si no nos acordamos de Él, solamente cuando estamos en apuros, es porque el diablo ya nos ha tentado. ¿Por qué? Porque tenemos la mente desprotegida. Tenemos nuestro cuerpo desnudo de las cosas, de las almas espirituales. Usted sabe que está frío con poca ropa y verá lo que le pasa. No protegió su cuerpo, se va a enfermar. Lo mismo es si no protegemos nuestro cuerpo, nuestra vida espiritual con la palabra de Dios y se va a meter en un lugar malo, a ver qué pasa. Va a ver si no se llena de demonios. Sí, hermanos. Tenemos que estar conscientes de nuestra lucha diaria, amados hermanos. Es diaria nuestra lucha. Si nos vestimos de toda la armadura de Dios, nada ni nadie podrá separarnos de Cristo, de su presencia, del amor de Él, ni de nuestra autoridad que Dios dio a sus hijos. Sí, porque Él nos dio a todos. Él no tiene hijos favoritos. Sí, amados. Veamos lo que dice Romanos 8, 38 al 39. Romanos 8, versículo 38 al 39. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando un cristiano, mis amados hermanos, abandona a Dios, no solo deja de ser su templo, sino que se convierte en una casa, en un templo del mismo diablo y sus demonios. Mucho cuidado con eso. Dejamos de ser el templo de Dios porque nos descarriamos por la desobediencia a la palabra, nos convertimos en una casa de demonios. Veamos lo que dice en Lucas capítulo 11 del 24 al 26. Lucas capítulo 11. Gloria al Señor. No es que esté metiendo miedo, hermano. No, estamos viendo la verdad de la palabra de Dios. Estamos estudiando la palabra y el Espíritu Santo nos instruye a través de ella para que esto es parte de la armadura de Dios. Esta es la armadura de Dios. ¿Qué estamos haciendo hoy? Poniéndola en la armadura de Dios. Para obedecerla, cuidarla, entonces estamos
vacunados contra el virus de los demonios que están atentos allá a molestarnos. Lucas 11 del 24 al 26. Y dice así, ¿lo tienen? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Ya el cristianito por ir jugar con el mundo y las cosas del mundo, con el pecado, y dejó al Señor. Y el espíritu inmundo que salió de él, el demonio que salió de él cuando aceptó a Cristo, él dice, voy a visitar mi casa, a ver, donde yo vivía. Y cuando llega la halla barrida y adornada, porque Cristo limpió con su sangre. El Espíritu Santo santificó esa vida y está todo arregladito, pero está vacía. Vacía. Y una casa no puede estar vacía. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Wow, es un caos, ¿verdad? Un caos. Veamos en Lucas 22, versículo 1 al 3. Lucas 22. Mucho ojo con esto. Lucas 22, del 1 al 3. Nosotros leemos esto y le pasamos por alto, pero no, si no le pedimos ayuda al Espíritu Santo, no lo entendemos. Aquí hay un mensaje tremendo. ¿Lo tienen? Y dice así. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle al Señor, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas. Pongan atención a esto. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Cuando Judas decidió fallarle al Señor, Judas era su discípulo. Estaba en la iglesia. Comía con el Señor. Disfrutaba de las enseñanzas con el Señor. Sanaba a los enfermos cuando iba de misión. Pero cuando Judas decidió fallarle al Señor, o sea, venderlo, Satanás entró en Judas. Mire lo que pasa. Cuando nosotros decimos, no, me voy a apartar un poquito, voy para acá. Dejo las cosas de Dios, ya no me voy a congregar, ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a orar. ¿Quién está entrando allí? Satanás. Mucho cuidado. Y esto no solamente en niños. Esto sucede, Judas no era un niño. Y Judas tenía conocimiento de la palabra. Andaba con él. Era su discípulo. Nosotros tratamos de ser su discípulo. Mucho cuidado, hermanos. Lo mismo le pasa a los cristianos tibios y fríos que están jugando al cristianismo. Primera de Corintios 10, del 11 al 12. Primera de Corintios, una advertencia aquí. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11 y 12. Esa es una advertencia para nosotros, para que no nos pase lo mismo. Satanás anda
como león rugiente, dice, buscando a quien devorar, al que está débil en la fe, al que está desobedeciendo la palabra, a ese lo va a devorar. ¿Cómo? Se le mete ahí dentro. Se le metió y gobernó su vida. ¿Y cómo terminó Judas? Ahorcándose. ¿Se fue a dónde? Al infierno. Después de haber sido discípulo de Cristo. Mire lo que dice aquí. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, para amonestarnos y alertarnos a quienes han alcanzado los fines de los siglos, a nosotros que estamos en los tiempos finales. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nunca digan, no, esto no me va a pasar a mí porque yo, no, el yo no cuenta para nada. El que cuenta es Cristo. Y aquí que lo que cuenta es la obediencia a Cristo. Si somos obedientes a Cristo, pues vamos a ser fieles. Y para terminar, vamos a 2 Corintios 13:5. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Y este sea un en examen de conciencia. Que siempre debemos hacerlo nosotros. Sí, amados. Siempre. Porque hay mucha gente, me refiero a pastores y también hermanos de la congregación. Hay un enfermo, no quieren orar. Ven un endemoniado, salen corriendo. No hacen el trabajo que Dios nos mandó. No usamos la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Jugando a la iglesia? No puede ser. Debemos ya ejercer nuestra autoridad. Si no ejercemos nuestra autoridad, el diablo nos la va a quitar. Tenemos que ser prácticos en usar nuestra autoridad, en saber usar la espada del Espíritu, que es la palabra y el nombre de Jesucristo, y poner las cosas en su puesto. Porque el Señor nos mandó a eso, a destruir las obras del diablo. Si no usamos la autoridad, ¿cómo vamos a destruir las obras del diablo? Nunca. Por esta razón, leemos ahora aquí, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Examinémonos a nosotros mismos si en verdad hemos nacido de nuevo. Si en verdad somos creyentes, si en verdad tenemos la autoridad de Dios. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Qué triste, hermanos. Si no nos conocemos a nosotros mismos, entonces ¿a quién conocemos? No conocemos a nadie, pues. Somos recontra retardados. Sí, no conocemos a nadie, pues. ¿Y quién eres tú? No, yo no sé. ¿Cómo te llamas? No me acuerdo. Nosotros somos los hijos del Dios vivo, hermano. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Si estamos reprobados, si estamos apartados de la verdad, si estamos, ya no oramos, ya no estudiamos la Biblia, estamos reprobados. No estamos en Cristo. Estábamos. Pero eso no nos sirve de nada. Lo que nos sirve es estar en Cristo, permanecer en Cristo hasta la muerte.
Porque el que permanece, el que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice la palabra de Dios. No es el que ahora se emociona o que está aparentemente fiel. No. El caminar cristiano tiene que caminar el camino que es Cristo hasta el final. Cristo es el comienzo, Cristo es el centro del camino y el final. O sea, no podemos desviarnos de Cristo. Él es el principio, el centro y el fin de ese camino. Así que mis hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Él tiene cuidado de nosotros y Él quiere que nosotros no nos perdamos. Padre Santo, Padre bueno, qué maravilloso eres tú, Señor. Cuánto tú nos amas, Señor. Y cuántas veces nosotros nos reconocemos que tú nos amas tanto, Señor. Perdónanos, Señor, porque ser muchas veces ingratos contigo. Perdónanos, Señor, porque a veces actuamos como Adán y Eva, que perdemos tu autoridad por la desobediencia a ti, Señor. Pero gracias al Espíritu Santo que Señor, nos constriñe y nos arrepentimos y volvemos a pedirte perdón. Y otra vez tú nos das autoridad. Señor, pero ya estamos cansados de jugar a ese jueguito, Señor. Ya nosotros debemos de saber, Señor, que contigo no se juega. Ayúdanos, Padre mío. Ayúdanos, Espíritu Santo, a madurar espiritualmente, a tomar nuestra verdadera posición de hijos tuyos, Señor, a ejercer nuestras responsabilidades, Señor, para poder ejercer nuestra autoridad, porque nuestra autoridad también es una responsabilidad. Es una autoridad que no puede estar botada, Señor. Tú no la diste a cualquiera. Eso te costó a ti un precio. Tú la pagaste, Señor. Y tú delegaste a tu iglesia, a tu cuerpo. Ayúdanos, Señor, a ejercer esa autoridad que tú nos das, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, Señor, por medio de la obediencia a tu palabra. Por medio, Señor, de estar sujetos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, perdónanos, porque muchas veces te hemos hecho a un lado, te hemos ignorado, no hemos contado contigo, no te hemos pedido ayuda, Señor. Ayúdanos a ser diferentes, a que nosotros entendamos que somos hijos de Dios y que estamos en Cristo y que eso, Señor, conlleva muchas responsabilidades, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Ayúdanos a morir al mundo. Ayúdanos a renunciar al mundo totalmente, porque tú nos sacaste, Señor. Por eso tú nos prohibiste amar al mundo. Tú nos prohibiste la amistad con el mundo, porque tú nos sacaste de allí. Y ahora nos tienes en lugares celestiales. Qué lindo eres tú, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque podemos digerir esa palabra, Señor. Que esa palabra se haga carne en nosotros, Señor, para poder vivirla. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra y no ser oidores olvidadizos. Padre, gracias por tu palabra bendita, porque hemos sido exhortados, consolados y edificados por el Espíritu Santo y tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos, Señor, por sus vidas, por sus familias, por sus hijos, Señor, por sus trabajos, sus negocios, sus estudios, Señor. Guárdalos donde quiera que ellos estén, Señor. Donde quiera que nos paremos, Señor, que podamos ser luz, la luz divina, la luz de tu palabra que salga a través de nuestros labios, Señor, y podamos ser de bendición, Padre, y ayúdanos a ser enemigos más poderosos
del enemigo para poder destruir su reino, para trabajar en contra de su reino, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar, pero jamás de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos a los otros.